Amén. Vamos a abrir la palabra del Señor en la carta a los Hebreos, capítulo 4, verso 12. Amén. Carta a los Hebreos, capítulo 4, verso 12. Amén. ¿Todos tienen ya? Vamos a leer toda la palabra del Señor. Dice, Hebreos capítulo 4, versículo 12. Vamos a esperar que todos se encuentren. Todos a una voz. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien que tenemos que dar cuentas. Diga gloria a Dios. Siéntese, mi hermano, tenga la amabilidad en el nombre del Señor Jesús. Bueno, hermanos, hemos venido meditando en las armas de nuestra milicia. Amén. Y ya meditamos en el nombre de Jesús como una arma poderosa que el Señor nos ha dejado, su nombre. Amén. Pero también tenemos la palabra de Dios, que dice la Escritura que es como una espada de dos filos. Mire que la muestra como un arma de nuestra milicia. Amén. Y esta poderosa arma, hermanos, hay que entenderla. Cuando un soldado va a prestar servicio militar, él no sabe cómo manejar un fusil. Y lo más probable es que no sepa disparar y puede herir a otro o puede herirse él mismo. De igual manera, nosotros como soldados de Jesucristo debemos entender que el aprender a manejar la palabra del Señor nos va a repercutir en mucho beneficio. Amén. Y no solamente a nosotros, sino también a las personas que nos oyen. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Y la guerra que nosotros manejamos, hermano, es una guerra espiritual. Amén. Es una guerra que empieza por la mente, o como yo les decía, hermano, la mayoría de las guerras que el hombre ha enfrentado siempre empiezan por aquí, por la cabeza, por la mente, por los pensamientos que le vienen o que el diablo le pone para con los demás, ¿ya? Y ahorita hablando de esto, estamos a vísperas de una guerra mundial, ¿no? Por un pensamiento de un presidente comunista o socialista, presidente de Rusia, que piensa que todo el mundo le tiene odio y que todo el mundo quiere invadir Rusia y que todo el mundo quiere. Y vemos, hermano, que ese pensamiento diabólico se metió en él y en toda esa gente y le declaró la guerra a Ucrania, y entonces Estados Unidos y los demás países están con el mismo pensamiento de que Rusia es un peligro y que hay que acabar con Rusia. Yo no sé qué, mire cómo se va metiendo la guerra en la cabeza, ¿no? Entonces que hay que apoyar a Ucrania, entonces mandémosle misiles a Ucrania y misiles de largo alcance y dejémoslos que se los estallen a Rusia. Y Rusia ya dijo que si llegaban a usar uno de esos misiles contra su país, Putin ya dijo que si mandaban uno de esos misiles, le iba a declarar la guerra a la OTAN. Imagínense. Entonces, ¿en dónde empezó la guerra? La guerra no empezó de un día para otro. ¿En dónde empiezan las guerras? Las divisiones, las maldades, las cosas que dañan, aquí. Es por eso que la palabra de Dios es más poderosa que una bomba atómica. Bendito sea su nombre. Ella es poderosísima porque ella ataca, es el pensamiento. Amén. Va de una vez a cortar todos los pensamientos malos y perversos que el hombre tiene. Entonces, miren, lo primero que me dice la carta de los Hebreos es que la palabra de Dios es viva. Amén.
No es una palabra muerta, no es solamente un pensamiento filosófico, no es solamente un pensamiento en cuanto a la moral, no, Señor. Esta palabra es viva. ¿Y sabe por qué es viva? Porque el que la dijo vive y vive para siempre. Gloria sea su nombre. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La palabra de Dios sostiene y crea. Amén. Y todavía sigue creando. Amén. Por eso nosotros debemos estar atentos, hermanos, a la palabra del Señor. Amén. Porque la palabra de Dios, hermano, cuando Dios dice algo, hay que creerlo. Amén. Hay que creerlo. Porque si hay alguien que cree la palabra de Dios, es Dios mismo. Amén. ¿Y sabe por qué Dios cree en su propia palabra? Porque lo que Él dice se crea. Amén. Todas las palabras que mi Dios dice se cumplen, se crean. Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Él dijo que salgan los peces, que nazcan los peces del mar y después salgan las aves y salieron. Después dijo que la tierra de hierba verde y que salgan árboles y que esos árboles lleven fruto y que su fruto tenga semilla. Oiga, y así fue, bendito sea el Señor. Todo lo que Él dice se crea, bendito sea su nombre. ¿Y qué le quiero decir con esto? Usted es alguien muy importante en esta noche. Y no porque yo se lo diga, es porque Dios lo dijo, bendito sea su nombre, que usted era alguien importante. ¿Y por qué es alguien importante? Porque usted es hijo de Dios, bendito sea su nombre. Y los que somos hijos de Dios, somos importantes, gloria sea a Él. A todos los que le recibieron, a ver, dígalo conmigo, mas a todos los que creen, le recibieron. A los que creen en qué, en su nombre, dígalo conmigo, ¿qué les dio? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y como le acabo de reiterar, Dios lo que dice se crea. Así que en esta noche aquí hay una iglesia preciosa que son hijos de Dios. Debe ese aplauso fuerte a Él. Oh, gloria sea su nombre. Y esa es mi esperanza, que Dios levantará su iglesia porque somos sus hijos. Amén. ¿Y quién quiere ver a su hijo muerto, hermano? El buen padre nunca quiere ver a su hijo en una guerra. El buen padre evita eso. Y yo sé que el Señor nos librará. Amén. Nos librará de todo lo que el diablo tiene para este mundo, porque los pensamientos de Satanás no son buenos. Él es el que quiere matar, hurtar y destruir. Amén. Pero mi Cristo, la palabra hecha carne, bendito sea su nombre, porque eso lo dice la Escritura. Y aquel verbo fue hecho carne. Lo que el que un día dijo sea la luz, que no se vio cuerpo, no se vio manos, no se vio ojos, solamente se escuchó una orden, y una orden poderosa, bendito sea su nombre. Una orden, hermano, que aún las cosas inanimadas, las cosas que no tienen vida, cuando escuchan la palabra de Dios, obedecen, gloria sea su nombre. Amén. La tierra obedece y todavía sigue obedeciendo. Él le dio orden y todavía la orden que Dios le dio a la tierra se sigue cumpliendo. Él puso el sol y puso la luna, y a uno lo puso para que saliera de día y al otro de noche, y todavía esas seres inanimados, ellos todavía siguen obedeciendo. Los astros obedecen lo que mi Dios les dice, bendito sea su nombre. Y la palabra que se escuchó un día ya en el principio se manifestó en carne, gloria sea su nombre, porque Él lo prometió. Él dijo, y la Virgen dará señal. Amén. Y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Y Dios vino a esta tierra como humano. Amén. Y estuvo con la raza humana como humano. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Porque el Señor mismo dará señal, que aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, todo lo que Dios dice se crea. Amén. Yo por eso creo que hay nueva Jerusalén. Y por eso creo que hay cielo nuevo y tierra nueva.
Y por eso creo que Él transformará nuestro cuerpo. ¿Cuántos lo creen conmigo en esta noche? Que cuando Él venga por la iglesia tiene el poder para transformar este cuerpo de muerte en un cuerpo glorioso. Y creo que nos levantará, gloria sea su nombre, porque todo lo que Él dice se crea, gloria sea Él. ¿Cuántos decimos gloria al Señor? Entonces, la palabra de Dios es una arma poderosísima que el Señor nos ha dado para que nosotros nos defendamos, gloria al Señor, de los pensamientos malvados del enemigo. Amén. Si nosotros analizamos a Mateo capítulo 4, mire que Satanás primero, él llega es con sus ideologías, no, sus ideologías perversas y malas. Y lo primero que quiere es quitarnos la identidad que ya Dios nos dio. Amén. Porque Dios dijo que nosotros somos sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Escritura, mas a todos los que le recibieron, amén, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria sea el nombre del Señor Jesús. Amén. Pero el diablo quiere cuestionar lo que Dios dice, y por eso la guerra siempre empieza es por los cuestionamientos que el diablo hace para con la palabra de Dios. Dice en el versículo 1 que mi Señor Jesús fue llevado al Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Mire, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo, mire cómo empezó la guerra. El diablo no fue con bombas atómicas, el diablo no fue con navajas, ni con cuchillos, ni con machetes, ni con metralletas, ni con pistolas. Fue con un concepto, con un pensamiento, con una idea. Amén. De decirle a Jesús, ¿por qué estás aguantando hambre si eres hijo de Dios? Hay mucha gente que dice, pero si yo soy hijo de Dios, ¿por qué paso necesidades? Y se lo dicen a uno. Bueno, y tú no eres evangélico, tú ni que crees en Dios. El diablo utilizando a los inconversos. Estás pasando por esa necesidad, pero tú predicas a un Dios que da. ¿Por qué ahora tú estás en esa situación que no tienes ni qué comer? Ah, tremendo, hermano, tremendo. Ese es el mismo diablo cuestionando la palabra de Dios. Porque aunque no tengamos para comer, como dijo el apóstol Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, ¡hambre! Oiga, ¿será que el hambre nos podrá quitar el ser hijo de Dios? Yo creo que no, bendito sea su nombre. Aunque no haya nada que comer en la casa, pero seguimos siendo hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Brinde ese aplauso a mi Señor Jesucristo en esta noche. Si eres hijo de Dios, ¿por qué vives en esa casita tan humilde? No. Si eres hijo de Dios, ¿por qué te enfermas? ¿Dónde está tu Dios que sana? Ah, el diablo cuestionando, hermano, todo lo que el Señor Jesús quiere para con nosotros. Pues viene la idea, el pensamiento, allí empieza la guerra en la mente. Y después de haber ayunado 40 días, el tentador le dijo al diablo, y que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué le dijo? ¿Escrito qué? Escrito está. Mira, hermanos, la espada de dos filos. Sacó mi Señor Jesús la palabra. Porque es ahí cuando uno tiene que buscar la espada. Amén. Para combatir ese pensamiento diabólico. Amén. De que porque uno no tiene bienes materiales y no tiene riquezas, entonces no somos hijos de Dios. Sí somos hijos de Dios. Aquí estamos en una capilla muy humilde. Amén. Porque el Señor así lo ha querido. Amén. Él nos puede dar una mejor y ponerla bonita si Él quiere. Amén. Y si no quiere, no pasa nada. Seguimos siendo hijos de Dios. Bendito sea su nombre. Amén. Gloria sea al Señor.
Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. O sea, haz lo imposible para que no se te vea la vergüenza de que tú, siendo hijo de Dios, pasas hambre. Haz algo imposible, que una piedra se convierta en pan. Dile a tu padre a que esas piedras se conviertan allí en comida. El diablo no sabía que estaba hablando con el mismo Dios allí. Tentando al mismo Dios. Oiga, tremendo. Que esas piedras se conviertan en pan. Y el Señor Jesús le dice, no, escrito está. Es que no solamente de pan vivirá el hombre. Amén. El hombre vive por la palabra de Dios. Gloria sea a Él. Amén. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca. ¿De quién? ¿De quién? De Dios. Nosotros dependemos de mi Dios. Gloria sea a Él. Y la palabra de mi Dios para con nosotros, como somos sus hijos, siempre son palabras de bendición. ¿Cuántos lo creen conmigo en esta noche? Y siguió, hermano, la guerra de argumentos, ¿no? La guerra de argumentos. Por eso la palabra de Dios nos dice que el Señor, ¿no?, tiene su palabra para derribar los argumentos que se levantan contra el conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, dice la Biblia que se lo llevó al pináculo del templo y allí le dijo, tírate abajo, ¿no? Si eres hijo de Dios, tírate abajo. Y ahora aparece la falsa doctrina. Mire que como el diablo no pudo, ¿no?, con el cuestionamiento de que soy hijo de Dios, ¿no?, como no pudo quitarle la idea a Jesús, entonces ahora lo lleva al pináculo del templo y allí le presenta una doctrina falsa, una doctrina mentirosa, una doctrina que como soy hijo de Dios, entonces puedo hacer lo que me da la gana, puedo atentar contra mi propia vida y quitarme la vida, ya. Y Dios obligatoriamente tiene que salvarme. Eso es una doctrina satánica, hermano. Suicídate, tírate, mátate. Eso no viene de parte de Dios. Dios nunca ha mandado al hombre a que se mate. Amén. Nunca. O yo no he encontrado ningún versículo donde el Señor diga, le digo, no, mátate. Bueno, en el caso de Abraham, pero que le dijo que sacrificara a su hijo, pero era una prueba. Pero yo no he encontrado que Dios le diga a uno, tome y agarre y mátese usted mismo, o que yo, nada. Entonces vemos que el diablo, hermano, comienza a meter una doctrina terrible, falsa. ¿Para qué? Y por medio de la misma escritura. Y le dice, tírate del pináculo del templo, porque escrito está que a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Y Jesús enseguida le dice, oye, espérate un momentico. No tentarás al Señor tu Dios. Amén, no lo tentarás. Porque Él sí puede liberarme. Amén. Y nos ha liberado cuando han venido los momentos de peligro, los momentos de muerte, hermano. Hemos visto cómo Dios nos ha protegido y nos ha guardado. Bendito sea su nombre. Pero no porque nosotros lo hayamos provocado. Amén. Es que, hermano, nosotros a Dios le servimos más vivos que muertos. Sí, el salmista dice, Señor, pero en el sepulcro, ¿quién te va a cantar? ¿Quién te va a adorar? Aquí vivo, Señor, te adoro, te canto y te predico. Amén. Muertecito, Señor, allá quien predica. Amén. Y uno, hermano, guarda la vida, guarda la familia. Uno se cuida. ¿Para qué? Para poder servirle al Señor. Pero el diablo siempre va a querer ideas y pensamientos y doctrinas que lo agarren a uno y lo lleven al mundo. Amén. Y Jesús le dice, al Señor no tentarás. Al Señor no tentarás. Amén. Entonces, lo llevó el diablo a un monte muy alto, ¿cierto? Y allí le mostró todo el mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares.
ya le entendimos la idea principal. Él quiere que el hombre cambie de adorador, que adore a uno que no ha creado nada ni ha hecho nada por el hombre. Lo que ha hecho es pura maldad. Amén. Desde el principio, hermano, Satanás fue el que con su concepto y su pensamiento engañó a Eva. Porque si usted compara la tentación de Cristo y la tentación de Adán y Eva, es la misma, un concepto, un pensamiento. A Eva le dijo, con que Dios ha dicho que no comas de todos los frutos de los árboles. Y ella le dijo, no, Dios no es así. Nos dijo que no comiéramos de ese, del fruto de la ciencia del bien y el mal, pero de los demás podemos comer. Y ahí le metió el concepto, el pensamiento, no. ¿Sabe Dios que el día que comas no morirás, sino que serás igual que Dios, conociendo el bien y el mal? Le metió la idea, hermano. Le metió la idea, el pensamiento allí. Ahí empezó esa guerra en esa mujer. ¿Será que sí o será que no? ¿Y por qué veo la guerra allí en ella? ¿Por qué la veo allí, la guerra en ella? Porque dice que ella vio que el fruto era agradable a los ojos. ¿No? O sea, ella comenzó a mirarlo. Ahí empieza la guerra, hermano. Ya Dios, mientras el diablo no le había hecho nada, ella ese fruto nunca lo había mirado como algo para comer, nada. Apenas le metió el pensamiento y la idea, ya la mujer comenzó a mirar el fruto como codiciable, como bueno para comer, y se fue y lo tocó y dijo, oiga, y está blandito, está madurito. Tremendo, ¿ah? Y no se aguantó, lo arrancó y lo llevó a su boca y comió de él. Y no solamente, mire hermano, que el concepto diabólico no solamente le afecta a uno, sino que afecta a la familia. Es por eso que es tan terrible, hermano, cuando uno se deja llenar la cabeza de mentiras del diablo. La guerra, hermano, mire cómo tiene Rusia, Ucrania, con ese pensamiento de un hombre, hermano. De un hombre, porque los presidentes anteriores, bueno, no sé, pero no llegaron hasta esos límites. Pero mire cómo un pensamiento, hermano, acaba con una familia, con una nación, con un país. Y puede acabar con el mundo entero. Tremendo. Y vio a la mujer que era agradable a los ojos, bueno para la vista y bueno para comer. Y antes de comerlo, lo olió. Porque uno antes de comer primero las cosas las huele, uno no se come lo que huele a feo ni huele a podrido. Ese fruto olía a sabroso, oiga, y se lo comió y más encima le dio a Adán y perdieron la guerra. Pero con mi Cristo fue diferente. El diablo le muestra todos los tesoros, todas las naciones, todas las riquezas. Y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Con lo que quieres es adoración. Y vuelve el Señor y le dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, porque Él se lo ha ganado. Todo es de Él y para Él. Todo lo que respire, alabe a Jehová. ¡Aleluya! Es que Él me salvó a mí. Es que Él me rescató del pecado y del mundo. Él sí merece ser adorado. El diablo no ha hecho nada para que lo adoremos, hermano. No ha hecho nada. Solamente desgracia es lo que ha traído a la raza humana. Por eso nosotros debemos estar siempre adorándolo a Él. Aunque otros lo cuestionen. Porque si usted mira el mundo entero, hermano, el mundo entero cuestiona la Biblia. Pero ¿por qué no cuestionan el Corán? ¿Por qué no cuestionan los otros libros de las otras religiones? ¿Por qué siempre atacan al cristianismo? ¿Por qué en los olímpicos salieron directamente atacando al cristianismo? ¿Por qué? ¿Por qué no se meten con los musulmanes? Que ellos sí decapitan y matan a los homosexuales y a las lesbianas. Allá en esos países no los admiten. Pero siempre el ojo del huracán es el cristianismo, es la Biblia. ¿Por qué será? Porque la palabra de Dios es viva, porque la palabra de Dios es eficaz, porque la palabra de Dios cambia, transforma y hace nueva criatura. Bendito sea su nombre. Gloria sea al Señor.
Una vez hablaba con un árabe, no. Él me decía, lo que pasa es que la Biblia es un libro hecho por pensamientos humanos. Porque como los emperadores, Diocleciano y otros emperadores, Nerón, mandaron a quemar todas las Biblias. Entonces los hermanos de aquella época lo que se hicieron fue aprendérsela de memoria, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo. Y los escritos más antiguos que tenemos nosotros en cuanto a la Biblia, tal vez serán del 1600 después de Cristo. Entonces este hombre me decía, es que el libro suyo, el libro de ustedes, es un libro que fue hecho por pensamientos humanos. En cambio, el libro de nosotros, el Corán, apareció 500 años después de Cristo. Tenemos documentos históricos del Corán 500 años después de Cristo, ¿no? Yo le decía, pero mire cómo es de bueno el Señor, que un día por allá un pastor de ovejas en las tierras del Medio Oriente, por allá por las orillas del Mar Muerto, en las cuevas del Qumrán, un pastorcito iba tirando piedras allí por las cuevas, y en una tiradita de piedras, ¡pah!, por allá sonó como que partió una losa, como que partió un pocillo, un plato, yo qué sé. El caso es que este pastor se fue a mirar a ver qué había partido y encontró unas vasijas. Y dentro de esas vasijas encontró unos rollos que son conocidos como los rollos del Mar Muerto, los rollos del Qumrán. Y dentro de esos rollos aparecen los rollos del profeta Isaías. Y esos rollos tienen una antigüedad de 600 años antes de Cristo. Son más antiguos que el Corán. ¿Y sabe qué dice el profeta Isaías en el capítulo 53? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo. Como raíz de tierra seca, no hay hermosura en él, ni atractivo le veremos. Varón despreciado, desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El angustiado no abrió su boca. Como cordero mudo fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores. ¿Sabe de quién habla Isaías allí? Está hablando de Jesucristo. Y yo le dije, te voy a hablar por el Corán. Te voy a hablar por el Corán. En el libro de Inram, hay un libro en el Corán que se llama Inram. Habla que una mujer llamada María, él me dijo María. Yo le dije, bueno, María pues. Tendría un niño, pero que ese niño no sería común, que nacería del Espíritu Santo, sería engendrado por el Espíritu Santo. Y que cuando ese niño naciera y se hiciera hombre, revelaría la Torá, el Antiguo Testamento, revelaría el Corán y mostraría el Evangelio. Y ya te hablé por la Torá, porque ya le había hablado de Isaías capítulo 53. Ya te hablé de Cristo, ya te hablé por el Corán. Ahora te voy a hablar por el Evangelio. ¿Y sabe qué me dijo? Tú defiendes bien tu religión, otro día hablamos. La palabra de Dios es viva, y todo concepto y todo pensamiento humano, como es una espada de filo, ¡tá!, va cortando. Bendito sea su nombre. Amén. ¿Sabe por qué dice la Biblia que es una espada de dos filos, hermano? No, es que es una espada poderosísima que sirve para defenderse, para atacar también, pero también es tan quirúrgica, ¿no?, que sirve para extirpar, ¿no? Si usted ve a un cirujano, hermano, lo que el cirujano maneja es un cuchillito, sí, allí un bisturí, ¿cierto? Pero ¿para qué utiliza el bisturí? Para cortar cáncer,
¿Cierto? Para cortar todo lo que está haciendo daño. Esa misma función tiene la palabra, hermano. No hay nada más cancerígeno que un pensamiento metido por el diablo. No hay nada más dañino que un pensamiento que viene de los infiernos de Satanás. Pero para eso tenemos la palabra de Dios. Ella entra a extirpar esos pensamientos y esas intenciones. Comienza a cortarlas. ¡Oh, gloria sea su nombre! A mí me metieron el pensamiento de que el cigarrillo era bueno de muchacho, los amigos. Esto es para hombres. Oiga, miren, pensamiento cancerígeno. Fuma cigarrillo. Y yo le creí, sí, es verdad, esto lo fuman los hombres. Me he encontrado aquí muchos muchachos, hermanos, con ese mismo pensamiento. Pelados de 12, 10 años, 11 años fumando ya. Oiga, no saben el mal que están haciendo. Pero un día la palabra de Dios vino a mi vida, hermano, y ¡cha! Cortó ese pensamiento cancerígeno. Amén. Pensamiento malo y perverso fue sacado de mi vida. Tómese una que es para la sed. Oiga, así empezaron muchos borrachos. ¿Quién dijo que una cerveza emborracha? Oiga, hermano, pero viene la palabra de Dios y ¡cha! Corta ese cáncer. Una cerveza tal vez me emborracha, pero si es el inicio de una borrachera, gloria sea al Señor. Y Dios ha comenzado a extirpar esos pensamientos de la gente, de los seres humanos, y está comenzando a traernos a la iglesia, porque la palabra de Dios es viva. Eso es lo que hace la palabra del Señor. Gloria sea su nombre, gloria sea su nombre. Aleluya, 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 aleluya. Hermano, la Biblia, la palabra de Dios, es eterna. Isaías capítulo 40, verso 8. Vamos a leer qué dice Isaías 48. Esta palabra es eterna, hermano. ¿Cómo dice allí? 48. ¿Qué dice allí? La hierba se seca y la flor se marchita. ¿Pero qué? La palabra de Dios nuestro permanece para siempre. No escuché a la iglesia. Isaías 48 dice: la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios, ¿qué? Permanece para siempre. Amén. Permanece para siempre. Esta palabra nunca se acaba. El mundo pasará, cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Amén. La palabra de Dios, hermano, renueva, transforma, cambia nuestra mente. En Romanos capítulo 12, verso 2. Romanos 12, 2. Vamos a mirar allí. ¿Qué dice? ¿Cómo dice allí? Romanos 12, 2. Amén. ¿Sabe quién renueva la mente y los pensamientos del hombre? La palabra de Dios. Ve, hermano, yo no nací en la iglesia. Yo llegué siendo inconverso, un muchacho de 17 años que ya había conocido muchas cosas. No había llegado al extremo del pecado, pero ya uno sabía lo que era bueno y malo y ya había hecho por ahí sus travesuritas. Hermano, y un día yo le preguntaba a un profesor en el Instituto Bíblico que cómo hacía para olvidar todo ese pasado mundano y perverso que tenía en mi mente. Ya, porque uno en el mundo sin Dios, hermano, no aprende nada bueno. Amén. No aprende nada bueno. Yo recuerdo que una vez llegué a la casa, y le dije
a uno de mis familiares, me robaron el lapicero. Y esa persona me dijo, robe, mate, atraque, pero no le haga mal a nadie, pero me consigue el lapicero. Si no, ya sabe que le doy. Oye, hermano, mire esa filosofía, ese pensamiento que le metían a uno desde muchacho. Tremendo. Lo robaron, robe también. Y se cría uno con esos conceptos malvados y perversos, hermano. Terrible. Pero cuando llego yo a la iglesia, hermano, yo quería sacarme todos esos pensamientos y todo eso, que se me olvidara, que no viviera más yo ahí recordando esas cosas. Y le pregunté, y el profesor no me supo explicar. Entonces le pregunté a mi Dios, al maestro de maestros, al que me formó, al que me hizo, al que conoce mi ADN, amén, al que sabe cuántos cabellos tengo, que ni yo mismo sé, pero él sí sabe cuántos tengo. Sabe cuántos se me caen al día también y cuántos me nacen. Amén. Él sabe cuántos cabellos tiene. Le pregunté a él, Señor, ¿y cómo hago? Y él me dijo, pues hay dos. Te das un golpe en la cabeza que quedes completamente. Que quedes en blanco, un trancazo bien dado. ¡Pah! Que no recuerdes ni quién eres. O comienzas a meterle Biblia a tu cabecita. Hermano, y comencé a enamorarme de la palabra de Dios. Comencé a leer la palabra del Señor. Hermano, y como lo dijo el Señor, así es. La mente comienza a renovarse. No es que uno olvide ese pasado mundano. No, ahí está. Por algún estímulo que uno tenga, de pronto a veces lo recuerda. Pero ¿sabe qué? Cuando uno comienza a leer la Biblia y a aprendérsela y a estudiarla, oiga, hermano, todas las cosas que uno vivió pasan para atrás, a un segundo plano. Ya uno no se acuerda de eso. Uno comienza a acordarse de la palabra del Señor. Y la palabra del Señor comienza a darle a uno gozo, comienza a darle a uno vida, comienza a darle a uno felicidad y comienza a renovarlo. Gloria sea el Señor. Por eso dice que es viva. Amén. Entonces, para contrarrestar las palabras de Satanás, yo tengo que meterle Biblia a mi cabeza. Amén. No dejar de leerla, porque esa palabra hermosa, hermano, va a contrarrestar todos los pensamientos que vengan de parte de Satanás y del mundo. Una de las cosas que yo pensé cuando me entregué al Señor era que mi familia, mis amigos se iban a alegrar de que yo fuera evangélico. No, al contrario, les dio fue rabia. Yo me quedé así, bueno, pero deberían estar contentos, porque imagínense lo peleonero y grosero que era uno. Y ahora en la iglesia, yo digo que mi familia tiene que alegrarse. No, que va, les dio fue rabia. Y más bien deseaban que uno se apartara de los caminos del Señor. Oye, hermano, pero ¿sabe qué me ha sostenido? ¿Qué me ha mantenido en la iglesia? ¿Qué me ha mantenido ferviente en la predicación de la palabra, en el servicio a Dios? Y se la ha enseñado a mi familia todo el tiempo. La palabra de este Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay otra como ella. Gloria sea el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. En Efesios capítulo 6, verso 12 dice, ¿qué dice allí? Porque no tenemos lucha, ¿contra qué? Contra sangre ni carne, ayúdenme a leerlo, sino contra principados, contra potestades, gobernadores de las tinieblas, amén, contra huestes, ¿qué? Espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, ¿qué? ¿Para que qué? Para que podáis resistir, ¿qué? En el día malo. Amén. Y habiendo acabado, ¿qué? Y todo estar firmes. Amén. Vea, hermano, viene el día malo. A todos los cristianos nos llega el día malo. Amén. Y ese día malo, uno muchas veces piensa que es algo externo, algo de afuera, ¿cierto? Que van a venir el gobierno a matarlo a uno por ser evangélico, que va a venir. No, el día malo, ¿sabe en dónde es que empieza?
en la casa, con la familia, con el hogar, con los hijos. La mayoría de personas que se han apartado y se han ido al mundo, ¿sabe por qué? No es porque los hayan burlado por cristianos, no. No es porque no hayan comido. La mayoría de familias y de hogares se destruyen porque el día malo le llegó ahí mismo, ahí. Porque Satanás comenzó a meter conceptos y pensamientos en cualquiera de la familia, en la esposa, en el esposo, en los hijos, en las hijas. Y comienza el diablo a meter ese argumento. Y cuando viene a ver, llegó el día malo. ¿Y cuál fue el día malo? El día en que la jovencita dijo que tenía esposo o marido y se fue de la casa. El día en que el jovencito dijo que no volvía más a la iglesia, que quería irse para el mundo a bailar. O el día en que el esposo comenzó a mirar por conversaciones de WhatsApp a otra señora que le estaba mandando mensajes y ya no pudo más. Y llegó el día malo a esa casa y se fue con esa mujer. O lo contrario. Y llegó ese día malo, ¿no? ¿Y cómo actuamos allí como cristianos? Ahí tenemos la palabra del Señor. La espada del Espíritu. Amén. La Biblia nos dice qué debemos hacer allí. Amén. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que estar siempre con la Biblia en nuestra casa, pero también en nuestra mente, para saber cómo actuar. Y tenemos que estar pendientes cuáles son los conceptos que le están metiendo en el colegio a nuestros hijos. Amén. Porque uno los manda al colegio a que aprendan matemáticas, a que aprendan español, a que aprendan a leer y escribir. Pero muchas cosas más le meten allá que no son buenas. Amén. Pero si nosotros estamos pendientes con la palabra, hermano, como guerrero que la tiene bien afilada, oiga, esos conceptos los vamos a cortar en el nombre de Jesucristo por medio de la palabra del Señor, y no van a destruir ni nuestra familia, ni nuestro hogar, ni nuestra vida cristiana. Vean, la Biblia me dice a mí: esposos, amad a vuestras mujeres. Amén, eso lo dice la Escritura. Amén, ¿cierto? Ámalas. Un día cualquiera, una jovencita mandándome WhatsApp a las 12, mensajes en WhatsApp a las 12 de la noche. Oh, imagínese, hermano, tremendo, cierto. Ya vino ahí, como quien dice, la puya, ¿no? Yo, como amo a mi esposa, y me dice la Biblia: ama a tu esposa. Yo le dije: hermana Nelvis, toma, despáchela usted. Mándela a dormir. No me volvió a mandar mensajes de WhatsApp. De una se cortó, por la palabra. Ama a tu esposa, no a las otras. Amén. No estaba chateando yo con mi esposa, o ahora voy a chatear con la otra. Una vez se llega a la casa y ni habla con la esposa, ahora se va a poner a hablar con otra. Ama a tu esposa, habla con ella. Las cosas bonitas que le dices a la otra, dísela a tu esposa. Ella es la que te está lavando, cocinando, cuidando los hijos, planchando, haciéndote el aceito. Oiga, que esa señora es especial. Amén. Ama a tu esposa. Amén. Pero bien, hermano, los conceptos. No. Es que esa señora no es que, o al contrario. Pero para eso tenemos la palabra de Dios, que es eficaz. Vamos a estar de pie en esta noche y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a cada día a entender más su palabra. Amén. ¿Cuántos quieren orar para que el Señor les ayude a comprender más la palabra? ¿Sabe cuáles son las contras que usa el enemigo para que uno no estudie la palabra? Hay pastores que no entiendo. Hay pastores que me da sueño. Oiga, hay gente que se pone a leer la Biblia y se duerme. Tremendo, tremendo, hermano. Qué cosa. Pero un programa de televisión, hermano. Oiga, ahí sí está, 12 de la noche, 1 de la mañana. Y no se duerme. Pero comienza a leer la Biblia y comienza a dormir. Oiga, hermano, búsquele en la oración. Amén. El apóstol Pablo la une.
En Efesios capítulo 6, para terminar, vamos a ver que el apóstol Pablo dice que la palabra de Dios debe unirse con la oración. Efesios capítulo 6. Una la palabra de Dios con la oración. Amén. Efesios capítulo 6. Como dice el 18. Vamos, dice el 18. Vamos a leer, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firme. Estad pues firmes, ceñidos los lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzado con los pies del apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y ¿qué? Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y mire cómo la une. ¿Cómo la une? Orando en todo tiempo. Amén. ¿Con qué? Con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello. Amén. Con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Bendito sea el Señor. La palabra de Dios, hermano, va unida con la oración. Cuando usted lea la Biblia, ore. Amén. El Señor, yo quiero aprender más de ti. Revélame esos misterios maravillosos que tiene tu palabra. Enséñame, Señor, hermano, y eso le va a traer a usted bendición siempre en su familia. Invoquemos el nombre del Señor maravilloso.